Judas, el discípulo de Cristo. Consideremos que a otro personaje reconocido y trágico de la Biblia, Judas. Después de traicionar a Jesús, Judas se dio cuenta de las consecuencias terribles de sus actos. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «He pecado, entregando sangre inocente». Entonces él arrojó las piezas de plata en el templo y se retiró y fue y se ahorcó. Mateo 27, 3, 5. Una vez más, observé atentamente las palabras de la confesión de Judas. He pecado. Judas confesó, pero trágicamente no hizo los cambios que Dios quería que hiciera. Se fue avergonzado, su culpa fue tan grande que terminó ahorcándose. Él confesó su pecado, pero este remordimiento de su maldad no condujo a la respuesta que Dios deseaba. David, el maestro del arpa. Los pecados más evidentes e infames de David fueron su adulterio con Betsabé y el asesinato subsiguiente de su esposo Urías para encubrir el embarazo. Estos fueron pecados terribles y desde la perspectiva humana parecen incluso peores que los pecados de Saúl. Sin embargo, hubo una diferencia importante entre las maneras en que estos hombres respondieron. El profeta Natán le contó a David una historia convincente que lo llevó a darse cuenta de sus acciones. Entonces David dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Y Natán dijo a David: «El Señor ha quitado tu pecado, no morirás». Segunda de Samuel 12:13. He pecado. Estas son las mismas palabras de confesión que tanto Saúl como Judas usaron. Si bien estos tres hombres expresaron una sentida aflicción similar, los pecados de David fueron quitados y perdonados, no así los de Saúl y Judas. Estas historias demuestran que aunque las personas puedan reconocer sus malas acciones, sentirse apenadas, intentar cambiar y orar, eso no necesariamente significa que se hayan confesado de manera genuina y se hayan arrepentido de sus pecados. David confesó: «He pecado», al igual que Saúl y Judas, pero él dijo algo más que es realmente significativo. No sé si lo ha notado. Él señaló: «He pecado contra el Señor». La expresión «contra el Señor» es sumamente importante. David reconoció que al pecar había quebrantado la ley eterna y justa del Creador y lo había disgustado. En un ruego emocional clamó a Dios y pidió perdón. Vemos este patrón de arrepentimiento más de una vez en la vida de David. Note cómo, de acuerdo a las palabras de esta confesión en Salmo 51, también reconoció que su pecado fue contra Dios. «Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, Señor, he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos». Versículo 3 y 4. David reconoció la verdad más importante acerca del pecado. El mismo es primeramente una rebelión contra Dios Santo. Si bien reconocemos la naturaleza horizontal del pecado de una persona a otra, la Biblia siempre presenta el pecado como una ofensa principalmente vertical, de una persona a Dios. Aunque David indudablemente había pecado contra Betsabé, Urías, sus familias, la propia familia de David, sus oficiales y otras tantas personas, él no se enfocó en ellos cuando confesó su pecado. Esto no quiere decir que David no se haya disculpado también con las personas a las que había herido. Sin embargo, resulta evidente que comprendió que el pecado es tan increíblemente atroz porque constituye una ofensa contra Dios del universo. «Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos». Pecar contra Dios. Cuando hacemos algo malo, pecamos contra Dios. Esto es así incluso si no estamos tratando conscientemente de ofenderlo. Y aun si en el momento de nuestro pecado, Dios es el último en nuestras mentes. Cuando la esposa de Potifar trató de seducir a José, él se negó y dijo: «¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios?» Génesis 39:9. José sabía que acostarse con la esposa de su amo sería pecar contra Dios.
Él estaba más preocupado por ofender a Dios que por ofender a Potifar o a la esposa de éste. El hecho de que todos los pecados sean pecados contra Dios está bien documentado en la Biblia. Los celos son un pecado contra Dios. Números 16, 8 al 11. La calumnia es un pecado contra Dios. 21, 7. No cumplir con lo que decimos es un pecado contra Dios. 32, 23. La codicia es un pecado contra Dios. Josué 7, 20 y 21. La murmuración es un pecado contra Dios. Salmos 78, 17 y 18. Oprimir al pobre es un pecado contra Dios. Proverbios 14, 31. No orar por otros es un pecado contra Dios. Primera de Samuel 12, 23. El Señor le dijo a los israelitas, si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Números 5, 6. Pablo les dijo a los creyentes que cuando pecaran contra otros creyentes estaban pecando contra Cristo. Primera de Corintios 8, 12. Una confesión legítima reconoce que el pecado ha sido en última instancia una ofensa contra Dios. Todo pecado es una ofensa cometida contra Él. Arrepentimiento verdadero. Sharla se horrorizó cuando descubrió pornografía en el celular de su prometido. Ella y Todd ya habían fijado una fecha para su boda. No estoy dispuesta a casarme con un hombre que es adicto a la pornografía, me decía entre sollozos. ¿Qué debo hacer? Todd estaba profundamente apenado y parecía arrepentido. Sin embargo, a Sharla le preocupaba que solo lamentara el hecho de haber sido atrapado y que su promesa de cambiar estuviera únicamente motivada por la amenaza de perderla. Ella decidió seguir comprometida, pero postergar la boda. De esa manera tendría tiempo para evaluar si el arrepentimiento de Todd era genuino. Sin embargo, ¿cómo me daré cuenta?, suplicó. Le aconsejé que si Todd estaba realmente arrepentido, con el tiempo notaría un cambio en su carácter y su manera de pensar, no solo en su comportamiento. Se volvería más piadoso. Eso no quería decir que venciera por completo su tentación a mirar pornografía o que nunca más tropezara, pero su actitud hacia ese pecado cambiaría radicalmente. Ella notaría un crecimiento inconfundible. Todd renunció a un pequeño grupo de amigos cristianos. Les confesó Todd reunió un pequeño grupo de amigos cristianos. Le confesó su pecado, se lo confesó a Dios delante de ellos, y estos impusieron sus manos sobre él y oraron por su victoria. Instaló un programa en su computadora y su teléfono que le impedía visitar sitios pornográficos y al mismo tiempo le enviaba un informe a un compañero de rendición de cuentas. Dejó de usar cierto tipo de redes sociales, leía libros cristianos sobre cómo vencer la lujuria, identificó lo que constituía una provocación para él e ideaba estrategias para lidiar con la tentación. Ayunaba y oraba. Le rogó a Dios que rompiera esa adicción. Procuraba discernir los pensamientos errados subyacentes a su comportamiento. Era sincero y transparente sobre sus luchas. Después de medio año, luego de haber postergado la boda, Sharla estaba lista para seguir adelante y casarse con Todd. Es un hombre transformado, me comunicó. Veo un quebrantamiento, una humildad y una vulnerabilidad en él que no había antes. Y lo que más me conforta es que sabe que no puede conquistar este pecado en sus fuerzas, sino que el poder de Cristo, él depende de Jesús. Su boda fue una celebración gozosa, no solo de su matrimonio, sino también del poder de Cristo para redimir. Y me complace comunicarles que después de 7 años, Todd continúa ganando la batalla contra la lujuria y la pornografía. Hubo una ocasión en que el apóstol Pablo, confrontó a sus amigos con respecto al pecado y la respuesta de ellos es otro gran ejemplo de un arrepentimiento genuino. En 2 Corintios, Pablo hace referencia a una carta anterior que había enviado a la iglesia de Corinto, 2 del 3 al 9 y capítulo 7 del 8 al 12. Una carta emotiva que se había extraviado.
Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas. 2:4. Aparentemente fue una carta difícil de escribir para Pablo. En ella llevaba a sus amigos a dar cuenta de sus pecados. Pablo sabía que estaba corriendo un riesgo, que la carta les causaría tristeza y que podía irritarlos u ofenderlos. No estamos seguros de qué pecado se trataba. Pudo haberse tratado de inmoralidad sexual en la iglesia o tal vez otra cosa. No obstante, Pablo se sintió intensamente aliviado cuando Tito le trajo la noticia de que sus amigos habían respondido de manera positiva a su amonestación. Estaban verdaderamente apenados y su arrepentimiento había producido un cambio genuino. Emocionado porque se habían arrepentido de corazón, Pablo escribió: «La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte». 7:10. La tristeza es la angustia, la pena, el remordimiento que sentimos cuando hacemos algo malo. Es sentirse apenada. Según Pablo, nuestra tristeza puede pertenecer a una de dos categorías: la tristeza que proviene de Dios y la tristeza del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La tristeza que proviene de Dios está inherentemente enfocada en Dios. Lamentamos haber pecado contra Dios y quebrantado su ley, y que es santa, justa y buena, Romanos 7:12. Lamentamos haber dañado nuestra relación con Él. La tristeza del mundo se enfoca en una misma. Es causada por la pérdida o la negación de algo que una quiere para sí. Realmente no lamentamos haber violado las leyes de Dios, sino que lamentamos las repercusiones. La tristeza del mundo resulta en confesiones falsas, tales como: lamento que me hayan atrapado, lamento la vergüenza que esto causará, lamento que voy a perder mi buena reputación, lamento la culpa y la vergüenza que siento, lamento que te sientas herido y ofendido, lamento que pienses que esto es gran cosa, lamento las consecuencias que voy a tener que enfrentar, lamento que esto haya causado tanto conflicto y disturbio, lamento que esto haya provocado que mi paz y mi felicidad disminuyan. La confesión, motivada por la tristeza del mundo, depende del esfuerzo humano para lograr cambiar. La actitud es: yo me encargo, lo haré mejor, me esforzaré más, voy a arreglarlo. Hay un elemento de autosuficiencia y orgullo al abordar el conflicto. Además, si la persona culpable solo ve su pecado desde la perspectiva de cómo éste impacta sobre ella y sus deseos, no logrará llegar a la raíz del mismo. No podrá tratar con el problema de fondo. Como resultado, no hará ningún progreso significativo en cuanto a cambiar sus actitudes y comportamientos. Su crecimiento espiritual quedará estancado y su confesión no la librará del peso del pecado. Si se siente deprimida, desanimada y abatida después de confesar su pecado, entonces puede que esté nadando en las aguas peligrosas de la tristeza del mundo. El arrepentimiento que esté motivado por la tristeza que proviene de Dios, por otra parte, permite que Dios se encargue del problema. Esta clase de tristeza es una emoción saludable. La acercará más a Dios y producirá un cambio positivo. Es vivificante. Es redentora. La posiciona para experimentar crecimiento, victoria, realidad, libertad y gozo significativos. Como señaló Pablo, la tristeza de este mundo solo produce muerte, pero la tristeza que proviene de Dios produce vida. 2 Corintios 7:10.